¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra y bienvenidos a Game Over. Primero que nada quiero decirles que si me escuchan un poco diferente es porque ando enfermo de la garganta. Entonces, he ahí la diferencia tal vez de volumen o de tono de mi voz. Hasta se me oye voz de hombre. Ay, qué chingón, pero bueno. Vamos a empezar haciendo un pequeño preanálisis de Ferreri. Este jugador francés que lleva muchísimo tiempo siendo anunciado, pero que todavía no se ha liberado y no ha salido como tal. Algo me dice que el próximo banner será justamente Ferreri y Steve. Algo me dice, no sé por qué, pero bueno. Vamos con este pequeño preanálisis con la información que tenemos y vamos a checar cuáles son sus habilidades y qué probabilidades tiene y qué lugar serías el mejor para ubicarlo, ¿sale? Vamos allá. Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. Tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No deja que la suerte entre en el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Si lo intentas, todo puedes, nada te va a detener. Un equipo especial que no duda en jugar, dando todo en el campo hasta la copa ganar. En mi alma está un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Todo puedes, nada te va a detener. Ferreri es un defensa francés con el estilo montaña, el estilo amarillito. Por lo tanto, será un personaje fuerte, será un personaje de entrada tosca. Empecemos por su primera habilidad, que es afinar el regate. Cuando se enfrenta al asedio de un enemigo, Ferreri puede driblar sin ningún problema. Y a los 5 segundos de driblar con éxito, el pase largo mejoró en 150 puntos. Su drible es utilizado de media cancha para atrás. Y nos va a hacer un aumento de tasa de éxito en pase largo. Bueno, sabemos que tiene drible. Su siguiente habilidad es afilar el aparejo. Dice, Ferreri hizo una entrada deslizándose para luchar por el balón. Después de que la entrada fue exitosa, su capacidad de correr aumentó en un 40% en 4 segundos. Va a tener igualmente de la media cancha para atrás para poder realizar su entrada, su barrida. Ok, va a tener una barrida, la cual después de realizarla nos va a aumentar la velocidad de desplazamiento en 40% durante 4 segundos, lo cual lo hará mucho más rápido. De por sí los montañitas son lentos, sabemos que son lentos, y con esto le da una buena posibilidad de ponerse al parejo de los demás jugadores. Su siguiente dice, una larga biografía de perseverancia. Dice, el espíritu futbolístico fuerte y perseverante de Ferreri quedó claramente transmitido a sus compañeros a través de su largo pase. A los 3 segundos de recibir el balón de un compañero de equipo, el rebote aumenta en 75%. Si se fijan, tiene para realizar su pase largo un muy buen espacio. De un cuarto de la cancha en adelante por las laterales y de 3/4 en adelante toda la cancha para poder realizar su pase sin problema alguno.
Y toda es zona favorita para realizar su pase sin problemas. Recuerden que va a aumentar la capacidad de rebote por parte del portero. Va a poder aumentar la capacidad en 75 puntos. Lanzas pase, remate o tiro, y el portero va a poderla rebotar más fácilmente. Chequemos su siguiente habilidad. Esta es una habilidad pasiva y se llama Corriendo Incansablemente. Ferreri trabaja incansablemente por la victoria del equipo y hará lo posible pase lo que pase. La fuerza física aumenta en 50 y la velocidad de recuperación de la fuerza física aumenta en 20%. Eso significa que tiene una pasiva que hará que su fuerza se recupere más rápido en 20% y que aumente igualmente en 50 puntos. Eso significa que tenemos a un defensa que su pasiva le permite recuperar energía mucho más rápido. Y su última habilidad, que se llama Afilar, robar. Dice: Ferreri inicia tranquilamente un robo para luchar por el balón. Si lo logra, puede aprovechar los dos niveles de coordinación del oponente, e igualmente es de media cancha para atrás, donde puede realizar su robo. No sabemos qué es eso de coordinación, pero bueno, habrá que esperar a que salga completamente. ¿Y qué tenemos aquí con este personaje? Bueno, tenemos regate, tenemos pase largo, tenemos barrida y tenemos robo, pero no tenemos bloqueo, no tenemos intercepción. Personalmente no lo veo por encima de los defensas ya existentes, como lo es Galván, como lo es Bruce, como lo es Jack, como lo es Víctor. Ellos cuentan igualmente con robo, pase largo, pase corto que llena capas de fuerza estratégica, bloqueo, barridas. Entonces no lo veo muy eficiente, siendo sincero, no lo veo muy eficiente comparado con los que ya están en la alineación. Donde yo lo podría utilizar más, debido a su pase largo, lateral derecho o izquierdo en el medio campo, pero nada más. No lo veo como que en defensa. Realmente no le encuentro mucha utilidad. No vería por qué cambiar a alguno de los personajes que ya tienen bloqueo, que ya tienen intercepción, por este personaje. Realmente no le veo mucha utilidad. Incluso hay mejores personajes con un pase más extenso. Vamos a poner de ejemplo a Makoto Soda. Vamos a poner de ejemplo a a Ralph. Ralph también, ya pasando la media cancha, tiene un pase que cubre toda la cancha. Entonces yo le veo más utilidad a ellos, y tienen intercepción, tienen barrida, tienen drible. O sea, tienen exactamente lo mismo que este personaje, pero mejorado. Por lo tanto, yo lo que es a Ferreri no le veo futuro alguno. Parece que será otro personaje más para la colección, pero sin utilidad. Incluso me atrevo a decir que posiblemente sea uno de los peores defensas que puede tener el juego. Y con la aparición de Ferreri ya tendríamos a 3 personajes franceses, que serían Pierre y Napoleón. No sé si vayan a sacar más personajes, cosa que no creo que vayan a sacar más personajes franceses.
Hasta ahorita, por ejemplo, italianos tenemos a Gino Hernández, Conti y Torino. Incluso Torino es mejor defensa de lo que es este monigote de Ferreri. Yo le veo más utilidad. Ya no hablemos, por ejemplo, de Galván, Jack, Makoto sub-16, el cual puede ser defensa o medio. Incluso puede ser hasta delantero o bolero. Pero bueno, es lo que se ve que viene con este personaje. Ya conforme salga, analizaremos a detalle sus habilidades para tener una idea más completa de lo que es el personaje. Pero como les vuelvo a decir, hasta ahorita no le veo mucha utilidad realmente. Sin bloqueos, sin intercepciones, no le veo mucha utilidad. Y mi gente, hasta aquí llegó este microanálisis de lo existente de Ferreri. Como les mencioné, vamos a esperar que salga para analizarlo perfectamente. No creo, honestamente, y se los digo así tal cual, no creo que vaya a ser de tickets dorados. Se me hace que va a ser de tickets rojos. Posiblemente, incluso me atrevo a decir que lo pueden llegar a tirar junto con Díaz, junto con Steve, y salgan 2 de tickets rojos y 1 de tickets dorados. Me atrevo a aventar la moneda al aire con la esperanza de que lo tiren así, o en su caso tiren a Díaz y posteriormente tiren a Ferreri con tickets rojos. Tal vez tiren a Díaz y a Steve, o a Díaz y a Ferreri y a Steve al mismo tiempo, cosa que deberían de hacer para tener un poco más de variedad. Yo de hecho estoy juntando mis tickets rojos para tener a Steve. ¿Por qué? Porque es mi personaje favorito del anime y del manga. Entonces lo quiero y quiero ver qué tal sale como delantero. Y mi gente, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse para más placer, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas notificaciones. Chequen la lista de reproducción con material que les va a gustar. Dense una vuelta por todos nuestros videos, porque hay videos que les van a encantar. No olviden compartir con aquellas personas que crean que les puede gustar nuestro material. Dejen en la caja de comentarios sus opiniones, sugerencias, comentarios, que todos serán tomados en consideración. Y les agradezco, ya que hemos llegado por fin a los 400 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por su apoyo. Estamos aquí por y para ustedes. Recuerden, mi gente, yo soy Penumbra, esto es Game Over y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.